Ya. Entonces, habíamos visto en la anterior clase el tema de balance hidroelectrolítico, todo lo que se refiere a los componentes, ¿no? De, del líquido extracelular, del líquido intracelular, las concentraciones de electrolitos, etcétera, ¿no? Todo lo que es agua y el ionograma, ¿no? Causas y síntomas de trastornos hidroelectrolíticos, todo eso. Entonces, ya pasamos este tema. Estábamos en gases y equilibrio ácido-base, ¿no? Ahí, perfecto. Entonces, parte del fundamento de este tema se basa en el equilibrio ácido-base. ¿A qué se referencia el equilibrio ácido-base? Hace referencia a que el cuerpo necesita mantener una homeostasis entre lo que es ácido y lo que es básico o alcalino, ¿no? Entonces, para este estudio se han hecho, o sea, se han tomado parámetros fisiológicos del pH, ¿no? Que nos indica de que estamos dentro de un valor normal, que es entre 7,35 y 7,45 milímetros, digo, 7,35 y 7,45 de pH, ¿no? De potencial de hidrógeno. Entonces, básicamente todo el tema de equilibrio ácido-base ronda alrededor de que tenemos que mantener el pH estable, de 7,35 a 7,45, ¿no? Ahora, también estábamos hablando de que hay mecanismos que controlan este equilibrio, ¿no? Vamos a hablar de forma primigenia los tampones buffer, ¿no? Estas soluciones que se encargan de equilibrar estos trastornos ácido-base, ¿no? Después hay mecanismos de regulación, tanto respiratorio como renal, que estos no son tampones buffers, pero son formas de controlar y son formas de equilibrar el pH, ¿no? El pH. Eh, ¿Cuál es la característica de un trastorno ácido-base? Es que el pH de la sangre disminuye por debajo de 7,35, denominándose el llamado acidemia, ¿no? Acidemia. Entonces, eso es ese concepto que habíamos dado anteriormente cuando estábamos avanzando el tema, de que dijimos, ¿qué es lo primero que se hace cuando estás resolviendo un caso clínico de trastorno ácido-base? ¿Qué es lo primero que haces? Revisar el pH. El pH, perfecto. ¿Y qué te indica el pH? Si está básico o alcalino. Ya, y Ácido. si está ácido, ¿cuál sería la denominación? Ácido, acidosis. Acidosis o acidemia, ¿no? Es mejor empezar desde el concepto de acidemia, ¿no? Acidemia. Y si está alcalino, alcaleno. Alcaleno. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo sé si es respiratorio o si es metabólico? ¿O si esta alcalemia es respiratoria o si es metabólica? ¿Quién me va a determinar eso? ¿Dónde observo, dónde veo para darme cuenta de que mi trastorno es respiratorio o es metabólico? En el respiratorio, la presión parcial de dióxido de carbono. Ya, presión de dióxido de carbono. Perfecto. ¿Y el metabólico? Bicarbonato. El bicarbonato. Perfecto. Esa es la metodología, entonces. Estamos yendo de a poco. Primero, pH. ¿Qué es lo que me indica acidemia? Cuando el pH está por debajo de 7,35. Por debajo, ¿no? Es igual a acidemia. ¿Y qué me indica que cuando está alcalino? Cuando el pH está por arriba de 7,45, ¿no? Eso se llama alcalemia. Entonces, pasamos de saber que está ácido o que está básico en la sangre a saber
la causa de este trastorno, ¿no? Entonces dijimos, si es acidemia y respiratorio, ese PCO2, ¿cómo estaría? Para empezar, ¿qué tipo de molécula es el CO2? ¿Qué tipo de molécula es el CO2? O qué otra molécula es precursora? ¿Qué puede salir de un CO2? Si yo le pongo aquí Ácido, una, a ver, ácido carbónico. ya, Ácido ácido carbónico. carbónico. Bien, ácido carbónico. ¿Y qué necesito? Necesito Agua. agua, ¿no? Necesito agua y ahí entra en juego, ¿quién? La anhidrasa carbónica, ¿no? La anhidrasa carbónica me fusiona el dióxido de carbono con el agua y me forma ácido carbónico. Perfecto. Entonces, eh, para yo entender que hay una acidemia y en mi trastorno es de tipo respiratorio, digo ácido. Y si el CO2 es sinónimo de ácido, entonces lo lógico sería que esté aumentado, ¿no? Que esté aumentado el PCO2 de alguna forma. ¿Y cómo sé que está aumentado? ¿Cuál es el parámetro de dióxido de carbono? ¿Cuál era la 22. mnemotécnica? ¿Dónde observamos? Aquí no, ¿eh? Para acordarse lo del dióxido de carbono, fíjense el pH, 35 y 45. Ese es el parámetro. 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Una forma rápida de acordarse. Entonces, aquí tendría que estar más de 45, ¿no? Tendría que estar en 50, 60, 70, ¿no? Para que sea una acidosis respiratoria. Ahora, si yo les digo que encontré acidemia en sangre, mi pH está a menos de 7,35, ok, pero me fijé en mi PCO2 y está normal, está en 40, pero me fijo en mi bicarbonato. ¿Cómo tendría que estar mi bicarbonato si tengo ácida la sangre? Menor a 22. Ya menor al límite inferior del bicarbonato, ¿no? Dijimos que el límite era entre 22 y 28, ¿no? 28. Entonces tendría que estar por debajo de 22, ¿no? ¿22 qué? 22 miliequivalentes litro, ¿no? 22 miliequivalentes. Entonces ahí yo digo, bueno, mi sangre está ácida, tengo acidemia, ¿ok? Perfecto. Me fijé en mi parte respiratoria, está normal, está en 40. Entonces, ¿qué me queda? La parte metabólica. Veo mi bicarbonato. ¿Qué hay en el bicarbonato? Menos de 22 mil equivalentes litros. Ah, bueno. Entonces es metabólica. Es una acidosis metabólica, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a la parte de la alcalemia. Es todo lo inverso, ¿no? Esto ya es más sencillo. Todo lo inverso. Si yo digo que tengo una alcalemia, ya me fijé en mi ionograma, digo, me fijé en mi gasometría, ya me fijé en mi gasometría y mi pH está más de 7,45. Mi pH ahorita está en 7,50, ¿no? 7,50 de pH. Perfecto. Entonces yo digo, bueno, es una alcalemia. Ahora tengo que saber si es respiratoria o si es metabólica. ¿Cómo estaría la respiratoria? Si estoy diciendo que está alcalino, la sangre está alcalina, ¿cómo estaría ese PCO2? Disminuido. Disminuido. Disminuido, quiere decir que perdí dióxido de carbono. Estoy perdiendo dióxido de carbono de algún lado. ¿Cuál es el límite inferior de la presión parcial de dióxido de carbono? 35. 35. Entonces tendría que estar menos de 35, ¿qué? Milímetros de mercurio. Nunca se olviden de colocar su indicador, ¿ya?
siempre tienen que colocarse indicadores. Si ustedes ponen 35, la doctora les va a preguntar, ¿35 de qué? ¿Ya? 35 mil equivalentes litros, 35 milimoles, 35 microgramos, ¿qué? Entonces ahí tienen que poner milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es un gas, ¿no? Es un gas. Perfecto. Ahora, hipotéticamente hablando, yo encontré alcalemia en mi sangre, ¿ya? 750, pero mi PCO está normal. Voy y me fijo en mi bicarbonato. ¿Cómo tendría que estar mi bicarbonato? Aumentado, disminuido. Si tengo alcalina la sangre, Aumentado. aumentado, ¿no? Tendría que estar por arriba de 28 miliequivalentes litro, ¿no? Por arriba de 28 miliequivalentes. Perfecto, perfecto. Esa es la estructura general que tienen que seguir para describirme un trastorno ácido-base. Fíjense, no es tan complicado. Solamente tienen que ir paso por paso, ¿no? Paso por paso para no confundirse. Entonces, ya describimos cuál es la metodología para ir desarrollando estos trastornos. Ahora, necesitamos saber qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? En su examen había una pregunta, por ejemplo. Era un paciente que había ingerido ácido acetil salicílico. ¿Ustedes qué dirían? Una intoxicación por ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Para empezar, de plano decimos que es un ácido, ¿no? Ácido acetil salicílico. ¿Qué es lo que pasa? Lo lógico sería pensar en algo ácido, ¿no? En una acidosis de algún tipo, ya sea, bueno, en este caso sería metabólica, ¿no? Es lo primero que se te viene a la mente. Pero, pero, eh, la característica de una intoxicación por ácido acetil salicílico es que en una etapa temprana, es decir, al inicio, lo que genera es una taquipnea. Ya, es una taquipnea. ¿Y por qué genera taquipnea? ¿Cuál es el mecanismo de control de una acidosis metabólica? ¿Qué es lo que pasa cuando detecta mucho ácido el cuerpo? Expulsa dióxido de carbono, Bien, ¿y cuál es la forma de expulsar dióxido de carbono? aumentando la Hiperventilación. frecuencia. Aumentando la ventilación, ¿correcto? Perfecto, aumentas la ventilación. Pero el problema aquí es que esta taquipnea me va a descompensar al paciente, me lo descompensa, es demasiado intensa esa taquipnea. Es tan intensa que en un estado inicial el paciente pasa de tener una acidosis metabólica, que es lo que debería importar aquí, pasa de tener una acidosis metabólica a tener una alcalosis respiratoria, ya en el estadio inicial, Entonces, esa era la respuesta de su examen. Seguramente la doctora les habló sobre intoxicación por ácido acetilsalicílico, ¿no? Pero de forma, bueno, al mismo tiempo también se está desarrollando una acidosis metabólica por el hecho de que vos estás consumiendo ácidos y llevándolo a la sangre, ¿no? Dijimos, ¿cuál es el mecanismo de origen o cuál es la fisiopatología de una acidosis de cualquier índole? ¿Qué es lo que pasa para que haya acidosis? ¿Qué tiene que haber o qué tiene que aumentar? La presión parcial de dióxido de carbono. Ya hay ¿qué es el dióxido de carbono en este caso? Es un Es un ácido. ácido, ¿no? Entonces, el mecanismo de aparición de acidosis tiene que ser sí o sí por un aumento de ácidos en general, ¿no?
Un aumento de ácidos. O, en su efecto, ¿cuál sería el otro mecanismo de aparición? Que no involucre aumento de ácidos. Disminución de base. Bien, exacto, disminución de bases. Entonces, esas son las dos formas en que aparece una acidosis. Y lo mismo si lo extrapolamos a una alcalosis, ¿no? Sería inverso, inverso. En esta ocasión, el mecanismo de acidosis metabólica que se está gestando es por un aumento de ácidos, ¿no? En este caso, la primera causa de acidosis, ¿no? Pero el mecanismo fisiopatológico inicial o temprano de la intoxicación por ácido acetil salicílico es una taquimia, ¿no? Es una taquimia que te genera alcalosis respiratoria, ¿ya? Alcalosis respiratoria que obviamente va a ser transitoria, ¿no? Porque eso después se controla, se controla. Entonces, esas son algunas de las causas, ¿no? Por ejemplo, igual habíamos hablado de la acidosis de tipo respiratoria. ¿Qué es lo que podría estar pasando aquí? Se está acumulando CO2 en el pulmón. ¿Quién me puede dar una causa? ¿Quién se le ocurre una causa? Se está acumulando el dióxido de carbono, señores. Ese pulmoncito ya no está respirando bien. ¿Qué podría pasar? Por un asma agudo puede ser. Ya, asma, está bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por Podría ser ejemplo, causado igual por neumotórax igual. ya neumotórax, entra aire adentro de la cámara torácica y me aprieta el pulmón porque hay presión negativa. Perfecto. ¿Qué más? ¿El diafragma tiene algo que ver aquí? El músculo diafragma. ¿Qué hace el diafragma en la mecánica respiratoria? ¿Cuál es la función principal del diafragma? ¿Y qué nervio inerva el diafragma? No pueden dejar de saber ese dato. El nervio frénico. Ya, nervio frénico, perfecto. ¿Cuál es la función entonces del diafragma? La función principal del diafragma es la ventilación. ¿Ya? La ventilación. El diafragma se contrae para favorecer la ventilación pulmonar, ¿no? Y si es que yo tengo una parálisis, por ejemplo, parálisis de diafragma, por XZ motivo, botulismo, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, rabia, ¿qué más te puede causar? Tétanos, ¿qué más? Bueno, lesión del nervio frénico, por ejemplo, lesión del nervio frénico. Todo eso puede generar igual una parada respiratoria y derivar en una acidosis, ¿no? Entonces, así, de cada uno de estos ejemplos, hay mil y un causas, ¿no? Mil y un causas. En la acidosis metabólica es más fácil. Generalmente es por aumento de ácidos, una ingesta excesiva de sustancias ácidas, una intoxicación en el laboratorio, por ejemplo, ¿no? Que consumiste un ácido fuerte, se te puede generar acidosis metabólica, descompensación de diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Alcalosis respiratoria, el estrés, ¿no? El estrés, cuando el paciente respira muy rápido, ataques de pánico, ¿no? Que genere esa respiración violenta, ¿no? Eh, ¿Qué más podría ser de alcalosis respiratoria? Podría ser también estados de hiperexcitación. Por ejemplo, los pacientes que consumen alcaloides, es decir, cocaína, heroína y todos los derivados alcaloides, parte de su función, o sea, parte de su farmacocinética, entre comillas,
es que es una sustancia estimuladora, ¿no? Pero estimula en todo sentido, ¿no? En este caso puede llegar a estimular la frecuencia cardíaca y con esto la demanda metabólica de oxígeno, ¿ya? Entonces cada una de tus células pasa de necesitar, esto es un ejemplo, ¿no? Pasa de necesitar 4 moléculas de oxígeno a necesitar 10. Entonces, ¿cómo vas a suplir esa falta de oxígeno? Obviamente aumentando tu frecuencia respiratoria. Entonces, cuando veas un paciente que está intoxicado con alcaloides, vas a ver la clínica típica de un paciente que respira demasiado rápido, ¿no? O está excitado, ¿no? Entonces, eso puede derivar en una alcalosis respiratoria, ¿no? Y bueno, la alcalosis metabólica no es muy frecuente, pero se da, por ejemplo, es iatrogénica generalmente, ¿ya? Puede ser que le hayas infundido demasiado bicarbonato al paciente o también en su defecto una pérdida excesiva de ácidos, por ejemplo, vómitos, ¿ya? El vómito excesivo puede causar alcalosis metabólica, ¿no? Porque pierdes ácido gástrico, ¿no? Pierdes ese ácido. Entonces, ahí estaría la alcalosis metabólica, ¿no? Por pérdida de ácido. No se olviden esta mecánica de aparición de los trastornos, ¿no? En acidosis, o puede aumentar el ácido o disminuir la base, o la perdiste la base de alguna forma. Lo mismo en la alcalosis, solamente que al revés, ¿no? En la alcalosis es un aumento de base o una disminución de ácidos. En este caso, puede ser por vómitos, ¿no? Vómitos, pierdes ácidos. Y así. Entonces, este tema es muy importante, muy importante. Vamos a guardar una fotito y continuamos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda al respecto sobre este tema? Porque es el tema más importante que vamos a tocar. ¿Alguien no entendió bien la metodología? ¿Quieren que repasemos algo? Bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con la resolución de la guía. Sospecho que este tema ya lo hemos visto en la anterior clase, pero bueno, nunca está de más repasar. Bueno, aquí te explica cuál es cada uno de los trastornos, formas de medir el ácido base, sí o sí gasometría. ¿Por qué sí o sí gasometría? ¿Quién me puede decir por qué no una flebotomía o un hemograma simple? ¿Qué dijimos con la gasometría? ¿Cuál es la característica de la gasometría? A ver, denme 3 características de una gasometría. Mide pH. Ya, te mide el pH. Es sangre arterial. Sangre arterial, esta es la más importante. Sí. Sangre arterial, te mide el pH. ¿Qué más? ¿Qué más caracteriza la gasometría? ¿Por qué se llama gasometría? La presión parcial de dióxido de carbono. Bien, mide los gases en general, ya los gases. ¿Qué tipo de gases? Me habían comentado por ahí, presión parcial de dióxido de carbono. Ok, ¿qué más? Presión de oxígeno. Ya, ¿qué más? Saturación de oxígeno. Perfecto. FiO2. Es decir, la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno inspiras del aire común o del aire corriente? En este caso es aproximadamente 21%. El aire corriente, ¿no? Y todos esos parámetros te lo calcula la gasometría. Entonces, es muy importante saber la diferencia entre una gasometría y una flebotomía, ¿no? En este caso, flebotomía
es la que se utiliza para el hemograma simple, ¿no? Hemograma simple. Después también se puede hacer para calcular hematocrito, todo lo que quiera, ¿no? Flebotomía. Flebo hace referencia a venas, ya a venas. Esta no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque su concentración de oxígeno no es la que estamos buscando, no es la ideal que necesitamos saber, ¿ya? Porque esta es sangre metabolizada, ¿no? Sangre después de haber entregado su oxígeno. En cambio, la gasometría me mide la presión de oxígeno directamente desde el pulmón, ¿no? Desde el pulmón. Perfecto. Entonces, y ahora para sacar el ionograma, ¿de dónde saco yo el ionograma? ¿Qué tipo de sangre es la del ionograma? ¿Es Sangre arterial venosa. o venosa? Es sangre venosa. Ya puede ser ambos, no puede ser ambos. Puede ser ambas, puede ser venosa o arterial, ¿no? Generalmente se hace venosa, ¿no? Por las facilidades de la extracción. Pero puede ser ambos. En este caso no afecta porque lo que buscas en el ionograma, ¿qué es? Es buscar los iones, sodio, potasio, magnesio, cloruro, ¿no? Bicarbonato, entre otros, ¿no? Perfecto. Entonces, la forma de medir mi trastorno ácido base sí o sí es con gasometría, no hay otra forma, ¿ya? Cuando ustedes estén en su internado, vean a un paciente que tiene clínica de trastorno ácido base, está respirando muy rápido o está desmayado, háganle una gasometría, ¿no? Paciente con shock séptico, paciente con shock hemorrágico, todo tipo de shock siempre tiene que ir acompañado de una gasometría, ¿no? Porque puede ser cualquier tipo de trastorno, ¿no? Estos son los valores de referencia de la gasometría. Después este es un flujograma, ¿no? Ya lo habíamos hablado, ¿no? El flujograma de los trastornos, ¿no? ¿Qué pasa si mi pH está por debajo del límite inferior o por encima del límite superior? Alcalosis o alcalemia, ¿no? Después me fijo el PCO2, me fijo el bicarbonato de ambos y saco mi diagnóstico, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de mecanismos compensatorios, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, yo tengo una acidosis metabólica. ¿Qué podría estar pasando aquí? ¿Cómo es que yo paleo esta acidosis metabólica? ¿Quién me va a ayudar a salir de ese problema? ¿Qué mecanismo corporal me va a ayudar a salir de este problema? Si está ácido, ¿qué dijimos de los componentes compensadores? ¿La vía renal? Ya, uno es la vía renal. ¿Cuánto tiempo se tarda el riñón en empezar a actuar? Esto igual les pregunto examen. ¿Cuánto tiempo? El tiempo es importante. Días, ¿no? Días. Puede estar de 24 a 48 horas en iniciar, ¿no? En iniciar. Entonces siempre la compensación renal es tardía, siempre. No vas a tener una compensación instantánea con la pars renal, ¿no? Siempre tarda un poco. Pero en contraposición, ¿qué otro recurso tengo para salvarme la vida? Los pulmones. Bien, la pars pulmonar, la pars respiratoria, exactamente. ¿Y cuál va a ser la respuesta del pulmón? Si yo tengo acidosis metabólica, ¿qué necesito en una acidosis? ¿Necesito aumentar o disminuir mis ácidos? Disminuir. Disminuir. Entonces, ¿de qué forma puedo disminuir el dióxido de carbono que se sobreentiende que es un ácido? Haciendo una
Ya, hiperventilación, pero no, ¿cuál sería el término correcto? Hipoventilación.